Bueno, la consigna número 8 dice: dado el siguiente gráfico, determina dominio, imagen, raíces, conjuntos de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. Bueno, ahí tenemos el gráfico donde vamos a ir analizando cada una de estas partes. Bien, tenemos dominio. Para analizar el dominio lo que tenemos que tener en cuenta es qué valores de x puede tomar la función y si hay alguno que no, ¿sí? En este caso, como ven, para cualquier valor de x que nosotros nos paremos, va a tener su correspondiente valor en y, ¿sí? Por ejemplo, si yo me paro en el punto 4, la función está acá abajo, por lo tanto, para ese punto va a tener su correspondiente imagen o valor en y, ¿sí? Lo mismo si me paro en cualquier punto, porque esta función sigue para aquel lado y sigue para este lado, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, como esta función es continua, o sea que se puede dibujar sin levantar el lápiz, en este caso puede tomar cualquier valor del eje x, ¿sí? Que siempre va a tener un valor en el eje y. Por lo tanto, el dominio son todos los reales, o lo podemos escribir desde menos infinito hasta infinito positivo, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras está bien escrito. Para poder escribir la imagen que toma esta función, hacemos lo mismo que con el dominio, pero teniendo en cuenta el eje y, ¿sí? En este caso, a ver si hay algún valor del eje y que la función no tome. Fíjense que en toda esta parte la función está definida, ¿sí? Para abajo, si bien no hay nada, como esta función sigue bajando, quiere decir que estos valores también los va a tomar. Lo mismo con esta parte, como esta sigue subiendo, todos los valores que están por encima también los va a tomar. Por lo tanto, no hay ningún valor que no tome en el eje y. Entonces la imagen también serían todos los reales. ¿Qué sucede en el caso de las raíces? Las raíces las vamos a simbolizar con C, con un 0 arriba, ¿sí? C0 o el conjunto de ceros. Y lo que vamos a hacer es poner entre llaves los valores donde corta el eje x. La función, esas serían las raíces. En este caso, al eje x lo corta en menos 4, menos 1 y 2. Por lo tanto, esas serían las tres raíces que tiene la función. Las raíces las escribimos entre llaves porque no es un conjunto, sino que son valores específicos exactos, ¿sí? Conjunto de positividad. Conjunto de positividad que lo simbolizamos como C+, es todo lo que está por encima del eje x, ¿sí? En este caso sería esta partecita hasta acá, ¿sí? Porque ya para abajo está por debajo del eje x, y esta parte que va desde el menos 1 hasta el 2, ¿sí? Entonces tenemos que escribir esas dos partes como intervalos. Ahora, ¿desde dónde viene esta parte? Es importante que para lo que sigue solamente veamos los valores del eje x, ¿sí? Para lo único que se ven los valores del eje y es para la imagen, para el resto veo el eje x. Por lo tanto, si yo quiero saber esta rama de acá, desde qué valor del eje x viene, como ven que apunta para allá, viene de aquel lado, por lo tanto va a venir de el menos infinito. Recuerden que acá tenemos el infinito positivo. Entonces, esta rama arranca desde el menos infinito, punto y coma, hasta el menos 4. ¿Sí? Entonces, esa partecita sería conjunto de negatividad. Pero tiene otra parte, que va desde el menos 1 hasta el 2. Sería esta parte de acá, esta curva. Por lo tanto, para agregarlo, ponemos unión, abrimos paréntesis, menos 1, punto y coma, 2. Y ahí tenemos el conjunto de positividad, que es todo lo que está por encima del eje x. Ahora, para hacer el conjunto de negatividad, sería lo mismo, solamente que vamos a escribir lo que está por debajo del eje x, que sería esta curva que tenemos acá, desde menos 4 a menos 1, y esta rama que tenemos desde el 2 para aquel lado. Entonces, la primera curva es fácil, está entre estos dos valores del eje x, recuerden siempre. Entonces, entre menos 4 y menos 1 entre paréntesis, unión, y ahora escribimos el intervalo en el que está definida la rama de abajo. En ese caso arranca en el 2, recuerden que tenemos que ver el eje x, por lo tanto, esta rama, como va para aquel lado, va a llegar hasta el infinito positivo. Entonces, 2, punto y coma, infinito. De esa manera tenemos el conjunto de negatividad. ¿En qué partes crece y en qué partes decrece esta función?
Para saber si crece o decrece siempre leemos de izquierda a derecha. Fíjense que esta rama lo que va haciendo es cayendo, ¿ven? Cae, cae, cae hasta acá, luego sube, vuelve a caer y ahí tenemos lo que es el crecimiento y el decrecimiento. En el caso del crecimiento, esta primera parte hasta acá va a decrecer. Crece desde acá hasta este punto, ¿sí? Pero recuerden que hay que mirar el eje X, por lo tanto va a crecer desde este punto, pero hay que mirar acá, no acá, ¿sí? Porque este es del eje Y. Entonces, ¿desde qué valor va a empezar a crecer? Desde el valor que está acá, en el medio, entre menos 2, porque acá tenemos el menos 1, menos 2 y menos 3. La mitad sería menos 2,3, ¿sí? Entonces tenemos menos 2,5, perdón, no menos 2,3. Tenemos que crece desde menos 2,5, punto y coma, hasta, fíjense que crece hasta acá, ¿sí? Pero no tengo que poner el valor 3 de Y, tengo que poner el correspondiente valor de X, que en este caso acá tenemos el 0, entonces hasta 0, ¿sí? Y ahí terminó porque es la única de las tres ramas que crece. Vamos con el decrecimiento. Decrece, acá tenemos dos partes, porque decrece esta y decrece esta, ¿sí? ¿Desde dónde va a decrecer esta función? Bueno, fíjense que viene de allá, lo mismo que habíamos dicho hoy. En el eje X, de la parte izquierda, tenemos el menos infinito y va a decrecer hasta acá, que es el mismo valor que empezaba a crecer la anterior, ¿sí? Por lo tanto, de menos infinito a este valor, que es menos 2,5, ¿sí? Entonces, menos infinito, punto y coma, menos 2,5. Cerramos, unión y abrimos, porque hay otra parte que decrece. En este caso sería desde 0, que era el valor anterior que teníamos, y decrece hasta, para aquel lado, eje X está el infinito positivo, entonces decrece entre estos dos intervalos, ¿sí? Y para saber el máximo y el mínimo, lo que hacemos es copiar las coordenadas de ese máximo y mínimo. Las coordenadas del máximo y el mínimo, que en este caso son relativos, ¿sí? Los máximos y los mínimos, porque no sería el máximo valor que toma la función ni el mínimo valor que toma, pero sí lo que hace es pasar, digamos, como que llega a un extremo y baja, ¿sí? Ese sería el máximo. O llega a un mínimo y sube, ¿sí? Como que pega la vuelta. Entonces, en este caso tenemos un mínimo, porque está abajo, ven que baja y sube, y en este caso tenemos un máximo, ¿sí? Entonces, vamos a escribir las coordenadas de ese máximo y de ese mínimo. Fíjense que en ningún otro punto hace eso la función, ¿sí? Mínimo tiene que bajar, llegar a un valor mínimo y pegar la vuelta, y máximo al revés, ¿sí? Entonces, el máximo, lo podemos abreviar como max, sería este punto de acá, ¿sí? ¿Qué coordenadas tiene ese punto? En X 0 y en Y 3. Ahí tenemos un máximo y tenemos un mínimo en el punto de X. Primero se copia X, la coordenada en X, acuérdense, que sería menos 2,5, punto y coma, y ahora la coordenada en Y, que acá sí me fijo este valor de acá, menos 1, menos 2, menos 3, y acá tenemos el menos 4. Por lo tanto, ahí tenemos el mínimo de la función.